está sintonizando. Es su gusto saber que nos escuchan como todas las tardes de los martes a esta hora. Soy la doctora Eloísa Treviño y estamos en su programa Al ritmo de los negocios, donde cada consejo te acerca a tus metas. Pues tengo como invitado al magíster Arturo Rivadeneira Ávila, de Ecuador. Y con el título, esta plática la hemos titulado La importancia de definir quién toma las decisiones en la empresa familiar. Les voy a platicar un poquito acerca de Arturo. Él es director del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, máster en Dirección de Empresas Familiares por la Universidad de Salamanca en España, certificado en Programa Internacional de Family Business en el ICAE Business School y Cornell University, certificado en Programa Internacional de la Empresa Familiar Exitosa por el IAE Business School en Argentina, becado en India y China para programas internacionales en alta gerencia, seminario en el IT Business School de Empresas Familiares Profesionales y Dirección Estratégica de Talento Humano. Actualmente, instructor, consultor, consejero independiente y conferencista en temas de empresas familiares, cámaras de comercio a nivel nacional e internacional. Pues le doy la bienvenida a Arturo. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eloísa. Estoy muy contento de compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Definitivamente el tema se presta para ahondar un poquito más sobre la temática de quién toma decisiones en el mundo de las empresas familiares. Y pues te agradezco mucho la invitación y a todos los que hicieron posible la materialización de esta entrevista radial. No, al contrario, Arturo, gracias por estar aquí. Oye, qué interesante esto, porque esto de ver quién toma las decisiones, pues hasta se podrían generar conflictos, ¿no? Si lo vemos en diferentes escenarios, no todo es color de rosa, diríamos, ¿no? Entonces por ahí puede venir algo interesante. Platícanos, Arturo, ¿qué sucede realmente en las empresas familiares que se complica la toma de decisiones? Sí, Eloísa, un dato bastante interesante de lo que hemos podido evidenciar mucho en las familias empresarias es que a lo largo de ese crecimiento, definitivamente a nivel del nivel de facturación y sobre todo a nivel de la estructura organizacional, suelen haber muchas confusiones. En esas confusiones de roles, de funciones y sobre quién toma las decisiones. Más allá de los cargos, a veces tenemos situaciones donde los hijos participan en la organización y creen que por la etiqueta de ser familiar, tienen derecho sobre encima de una estructura de línea de mando y sobre una estructura de propiedad a tomar decisiones. Y por lo cual es muy importantísimo trabajar en esos lineamientos claros para evitar que existan situaciones que afecten al ecosistema de la empresa familiar y sobre todo poner en riesgo el sacrificio que han hecho muchas generaciones y que definitivamente pues entre en cualquier momento una quiebra y una pérdida también de la unidad familiar. Por lo tanto, es muy importantísimo observar esos detalles y sobre todo dejar claro en esta dinámica de quién decide la particularidad a nivel del ecosistema de la arena empresarial. Fíjate que sí, Arturo, porque no estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de que uno escucha y al momento en que está uno platicando con las personas y sobre todo con los dueños de organizaciones o personas que tú conociste y bueno, en paz descanse, ¿verdad? Y ahora ves la segunda o la tercera generación y realmente lo que tú estás diciendo, esa etiqueta que llegan los hijos, precisamente por ser los hijos del dueño, o los nietos, muy recientemente el sábado me acabo de enterar de esto, de unos nietos que quieren hacer una toma de decisiones y bueno, pues hay que ver realmente quién es el indicado para hacer las tomas de decisiones y que no pongan en riesgo, como tú dices, la quiebra de la organización o el descuido de la misma, cuando tanto costó, ¿verdad?, al abuelo, tanto costó al padre formar esa organización. Ahí, qué barbaridad. Te da esa tristeza, ¿no, Arturo, ver todos esos acontecimientos, ¿no? Sí, en ese sentido, Eloísa, también hemos podido identificar la situación de que pues por parte de papá o mamá que realmente no quieren que los hijos se resientan, postergamos mucho el ponernos de acuerdo de quién decide tomar una decisión de un proyecto de inversión, quién toma una decisión de una compra de materia prima, de una maquinaria, de repente de cambiarnos de sede o de lugar en las empresas. Entonces, cuando ocurre eso, tenemos que identificar a que pues, posiblemente se agrave la situación con grado de conflicto alto y existe ese resentimiento y de repente el hijo utiliza un escenario de victimización o por lo menos la hija ya no quiere trabajar en el negocio familiar porque pues, pensaba que ella tomaba las decisiones de las cuentas financieras o por lo menos del manejo de la caja chica o la parte de los recursos, pero papá, mamá ya no
no han dejado muy claro esa parte. Entonces, por lo general, al no tener esa claridad con una actitud preventiva, es lo que nos pasa factura. Y lo importante es que siempre tenemos que tener el grado de conciencia de que administrar una empresa familiar no es lo mismo que administrar un negocio no familiar. Esa parte emocional siempre va a estar muy activa y se choca mucho con la parte analítica, con la parte racional. Entonces, con más razón tenemos que inculcar ese ordenamiento. Exactamente, y la concientizar, ¿verdad, Arturo? Sobre todo los que ahorita tienen la dirección de la empresa, sea papá, sea mamá, ambos, sea el abuelo, qué sé yo, concientizar que si ellos no ponen en claro, van a generar conflictos, ¿verdad? Y puede llegar el conflicto a tal grado de que la misma familia se deshace o bueno, diríamos en el mejor de los casos, pero tampoco no es el mejor de los casos, que la empresa quiebre, ¿no? Pero pues sí, aquí realmente las familias es cuando se deshacen y ves realmente una tristeza tremenda, porque a bien dices tú, se están manejando, o sea, ya pasamos una línea que no tienen las empresas no familiares, que son las emociones, y con las emociones, pues, tú lo dijiste muy bien, resentimientos, y bueno, si se pasa a otros extremos, pues pueden venir ya sentimientos muy fuertes de odio, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y todo eso hay que evitarlo. Y bien lo dices, hay que hacer lineamientos. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué conviene hacer, Arturo, para tener en claro todo esto? ¿Qué le podríamos aconsejar a los que ahorita están dirigiendo las empresas? Excelente, Eloisa. Más allá del proyecto de institucionalización que nosotros siempre vamos a aconsejar para que la compañía sea una compañía ordenada y con lineamientos, con esa cultura de documentos vivos, que no quede documentos en el baúl de los recuerdos, como se suele decir, nosotros tenemos que desarrollar primero una claridad de los roles de parte de la familia. Los que estén directamente en nómina, los que estén aportando valor añadido en la empresa, en la alta dirección, van a tener que tomar decisiones ya sea operativas o estratégicas. Y más allá del descriptivo de cargo con el detalle de las funciones, tenemos que aprovechar en elaborar un documento que se llama matriz de decisiones. Esas matrices de decisiones está apuntando un poquito más al cargo donde está contemplado esa persona que está trabajando dentro de la organización. Para las personas que están involucrados en el consejo de administración, que están en algunas estructuras de órganos de gobierno, también tienen que tener esa claridad y para eso también tenemos que elaborar un inventario de las decisiones. Para las personas que también están figurando como accionistas, de igual forma tenemos que inventariar las decisiones que le corresponde o lo que le compete a un accionista. En muchas ocasiones puede ocurrir que yo soy un accionista y resulta que porque me miraron mal el conserje, voy y trato de despedirlo. ¿Tengo facultad, sí o no? ¿Quién decide la separación de un colaborador que ocurre esta eventualidad o que ocurrió esta eventualidad? Entonces tenemos que hacer un mapeo, básicamente es parte de un inventario, y posteriormente hacer una sociabilización. Aquí la dinámica es que en muchas ocasiones cuando estamos en la primera generación, al pasar a la segunda generación, la mayoría de decisiones se concentran en los fundadores. Papá, mamá han tomado las decisiones de una forma muy independiente, sin consultar a nadie, pero resulta que ya en los próximos años empezamos a dinamizar un escenario de una propuesta de un proceso de sucesión y resulta que los hijos no van a recibir el 100% de las decisiones porque todavía papá, mamá están en ese escenario muy desconfiado, pero con temores, más de desconfianza es con temores, de repente yo no le voy a dar tanto poder porque no sé cómo mi hijo reaccione, y son escenarios que también tenemos que acompañar en una sociabilización. Cuando ocurre esa parte, Eloisa, del inventario de las decisiones, nos damos cuenta que un director general posiblemente toma 30 decisiones, ¿no? Entonces, o simplemente toma 2 decisiones y entendemos cuál es la necesidad que requiere la organización para llegar a determinar cuántas decisiones le corresponde tomar a un jefe de ventas, a una persona responsable de capital humano, a un director general y así sucesivamente. Entonces, primero hacemos el inventario y luego empezamos a hacer el análisis y finalmente la sociabilización y el compromiso. Si no ocurre eso, prácticamente va a haber todavía esa confusión y tenemos que en algunas ocasiones atender por un producto de conflicto. Por ejemplo, Eloisa, y aquí termino de responderte esta parte. Ocurre también de que mi papá me dio el cargo de director general. Entonces, mi papá tenía decisiones de comprar un BMW, un auto, un camión, un recurso para la compañía, sin la necesidad de consultarnos a nosotros. Ahora que yo soy el director general, de repente yo ya necesito tener su autonomía, o yo pienso que va a tener todo el empoderamiento para tomar decisiones. Pero resulta que mi papá dijo, no, Arturo, estás todavía muy junior, estoy entregando el cargo, aguantemos un poquito y veamos la situación, cómo evoluciona tu curva de aprendizaje. Entonces,
Yo le devuelvo a mi papá, papá, pero me has entregado el cargo de director general. Esto es lo que debe tomar una decisión. Entonces empezamos ahí como una pugna de poder y tenemos que ser claros que ante este territorio tenemos que entrar a negociar en pro de los intereses de la organización. Sí, es cierto, en pro de los intereses de la organización, es cierto. Fíjate, estaban escuchándote, Arturo, y hablaste de algo muy interesante, decisiones operativas o estratégicas, ¿no? Ambos importantes dentro de la organización, no podemos subestimar ninguna de ellas, pero sí es muy importante, como bien lo dices, qué roles estás jugando en las tomas de decisiones para los que son competentes en cuestiones operativas, pues que ahí estén, ¿no? Y los que son competentes en decisiones estratégicas, que ahí es donde deben de estar, ¿no? Y no minimizar ninguna, sobre todo la operativa, que casi siempre la subestimas o la minimizas, y no, o sea, no existiría la empresa si no están las dos tomas de decisiones al mismo tiempo, ¿no? Entonces, qué importante lo que nos acabas de decir, también lo que nos hablaste del mapeo, en este caso, pues es analizar todo el proceso, ¿verdad?, que se lleva en las tomas de decisiones. Y fíjate, yo me puedo pensar, Arturo, y digo, bueno, ¿cómo podríamos reducir la incertidumbre desde un tiempo, pues digamos, mucho antes, ¿no? De que ya el chico esté ya grande para que entre a la organización y que no se le vea como el junior que quiere en un momento determinado pues ya tener todo el poder dentro de la organización, pero el papá, como lo dices, pues está con una desconfianza. No sé, tú qué opinas al respecto, pero no estaría bueno que desde niños, claro, con funciones leves, con funciones tranquilas, ¿verdad? Con compromisos muy tranquilos de acuerdo a la edad que tiene el niño, pero ir involucrando de alguna manera a la organización para que esa confianza ya esté cuando el chico tenga 20 y tantos años o 30 y tantos años y no haya esa desconfianza por parte del papá o de la mamá. Sí, Eloisa, es muy importante lo que estás comentando. Eso en la curva de la línea del tiempo, a los juniors, en el buen sentido de la palabra lo digo, ¿no? Sí, sí. Cuando nosotros estamos involucrándolos en el desarrollo profesional, asumiendo que en algún momento, tarde o temprano, van a ser los futuros herederos o los futuros accionistas, tenemos que aprovechar en la línea de edad, de repente de los 15 años, 13 años, a darle un poquito más de conocimiento, entrenamiento a nivel de esa parte de las competencias, de esas habilidades, ponerles ejercicios de repente filantrópicos y algunas otras dinámicas que pueden ser parte de ese nivel de profesionalización o preparación para ser un próximo sucesor o sucesora. Lo que quiero comentar es que tenemos que estar dándole información, ya sea de cápsula de información, por ejemplo, los hitos importantes que ocurre a nivel de la empresa, como para que conozca, ¿no? Que sepa qué es una compañía, qué es lo que nos da de comer, qué es lo que tenemos que estar agradecidos, quiénes están trabajando con nosotros, qué hacen cada uno de ellos y a qué nos dedicamos. Entonces, lo que nosotros podemos estar haciendo es un plan de capacitación, pero seguido también a un plan de comunicación y un entendimiento del rol de la organización y nuestro ecosistema familiar, ¿no? Entonces, y también más allá, cómo debemos de comportarnos como familia ante los grupos de intereses, ante los colaboradores, ante los accionistas, ante los clientes, hasta en todos los stakeholders como tal. Entonces, en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que dar un entrenamiento muy práctico, de tal manera que, en resumen, Eloisa, se diga que es un proceso de enamoramiento hacia las futuras generaciones, hacia también de la parte de la organización. Entonces tenemos que buscar un punto de armonía que haga clic y que haga química en esa dinámica. Fíjate que me encantó, Arturo, que dijeras agradecerle a la empresa. Me encantó porque, digo, empresa A, empresa B, empresa C siempre van a tener problemas, ¿no? Y siempre vamos a escuchar en un momento determinado a papá o a mamá con algunos problemas que tiene la empresa. O sea, no podemos decir, porque la persona es la misma en cualquier escenario, entonces no podemos decir que las cosas se quedan en la empresa y no se llevan a la casa. No, la preocupación la vas a traer, ¿verdad? De la casa a la empresa y de la empresa a la casa. Pero que el hijo o el sucesor, o los que vayan a estar ahí ya involucrados, no vean que a lo mejor esa preocupación, esa queja, esa angustia, qué sé yo, ¿verdad? Todas esas emociones que se manejan, pues que diga el chico, es que yo no las quiero pasar. Entonces, como yo no les quiero pasar, entonces yo creo que lo mejor es yo no heredar la organización, ¿verdad? Que no sea para mí, y yo poner otra empresa. Pero pues, al final de cuentas, Arturo, como te digo, las empresas sea A, B, C, D, cualquiera que sea va a tener problemas. Entonces, qué mejor que agradecer que tienes la organización, agradecer que ya dieron unos saltos gigantescos, papá, mamá, los abuelos, y tratarle de aprender a ellos, y como tú lo dices, agradecerle, porque si está en una cierta posición es también por la empresa, ¿no? Exactamente. La creación de una empresa de estructura familiar
se ha formado por valor y sacrificio, ¿no? Como todo en la vida. Exactamente. No es de la noche a la mañana, significa que alguien en la familia dio los primeros pasos, Sí. invitó a alguien más de la familia y se sumó a ese sacrificio y pagaron un precio y lo están pagando con creces. Entonces, eh, lo bonito que puede ser esta parte de la simbología de la constitución, la creación de un negocio, es que al final de cuentas no suelen ver la familia como un medio para alcanzar un dinero o riqueza económica, sino más bien para ver la forma como a través de la organización puedo trascender hacia las futuras generaciones. Es decir, mi compromiso de mi generación es se vuelve un rol más protagónico y un corresponsable de decir, te estoy entregando esto para que tengas una plataforma y así poder trascender en unidad familiar. Entonces, eso lo hace más emblemático, Eloisa, y Sí, totalmente de acuerdo contigo con las palabras que has aportado. sí, Arturo. Y otro detalle también muy interesante que yo observo en las empresas familiares es de que, como tú lo dices, ¿verdad? Que va a trascender de una generación a la otra. Pero el trascender una generación a la otra es que, vamos a suponer, que sean 4 hermanos, ¿ok? Van a estar los 4, aunque no tomen decisiones, porque el que lo fundó fue, pues, el papá de ellos. Entonces no tienes por qué descartar a ninguno de ellos. Entonces, ¿cómo? Qué interesante es, pues, que no hay egoísmo. O sea, hablando claro, es que no haya el egoísmo, que haya esa apertura de que quien está tomando las decisiones diga, todos están involucrados en el juego y vamos a ver de qué manera llevamos la empresa hacia adelante y inclusive, ¿por qué no? Desarrollar mercado, las estrategias de desarrollo de mercado, desarrollo de productos, y entonces ya hay para todos, ¿verdad? Pero eso es con una mentalidad no egoísta ni nada por el estilo. Eloisa, esa es una mentalidad que me atrevería a decir que es de parte de una familia inteligente y madura, ¿no? Que toma decisiones basadas en consenso, que respeta mucho la postura de cada uno de los familiares, que a pesar de que mi papá y yo pensamos distinto, no somos enemigos, ya que a pesar de todo, y posiblemente estoy en el escenario muy romántico de la empresa familiar, que a pesar de todo, mi papá y yo, que no tomamos decisiones al 100%, pero nos apoyamos, y que existe todavía ese grado de confianza, ¿no? Y se enfoca mucho en el cooperativismo de la familia. Si no existe ese nivel de confianza y el cooperativismo, el núcleo familiar pues pierde poder. Y el escenario central de una empresa familiar siempre va a ser el cooperativismo. Entonces, lo importante es cómo como familia nos estamos comportando en las decisiones, porque al final de cuentas podemos estar entrenando a nuestros hijos para que tomen en 5 minutos una decisión. Sí, Pero si la familia empieza la volatilidad, el tema del ambiente tóxico que empieza a pararse de la mesa, golpea la mesa, se vuelve de repente un escenario de drama. Pero lo importante es hagamos un análisis en familia para mejorar cómo llegamos a un consenso y con el compromiso de fortalecer esa toma de decisiones y darle valor añadido, porque de todas maneras el día a día se fundamenta mucho en qué decisiones estamos tomando como familia. Así es, Arturo. Y los stakeholders, como tú dices, qué padre que los mencionaste, porque es considerar también el pensamiento de ellos, ¿verdad? No solamente es la misma familia, centralizas, ¿no? Centralizas la autoridad a tal grado que no importa quién más. Y hasta ahí puedes llegar a pensar que ni siquiera necesito la información ni de proveedores, ni de mis empleados o colaboradores, de nadie, porque yo soy el que toma la decisión. Cuando no, ya estamos en un mundo, pues lo estamos viendo con los sistemas de comunicación, ¿verdad? Entonces, si no tomamos en cuenta el pensamiento de los stakeholders, que pueden ser gente tanto de adentro, accionistas, si es que hay, la misma familia, ¿verdad? Empleados a cualquier nivel jerárquico, etcétera, pero también los de afuera, proveedores, las cámaras, pues donde esté uno viendo que está teniendo uno el impacto, ¿no? En ellos, pues entonces sí estamos descuidando mucho la organización y nos va a costar. Sí, Luisa, es feo ver una familia empresaria donde nosotros tenemos de casualidad los fundadores que se aferran tanto al poder, a la silla, al liderazgo de una forma muy autoritaria y que no están conscientes de que existe la necesidad de invertir un tiempo para entrenar a las futuras generaciones para saber tomar decisiones. Y en muchas ocasiones puede ocurrir que ese fundador fallezca ya en la organización. Entonces la organización se volvió muy dependiente de ese fundador o fundadora. Entonces tenemos que atender mucho este proceso porque las decisiones, para bien o para mal, tenemos que tomarlas. Si nos demoramos tanto en una decisión de un proyecto de inversión, el mercado nos consume,
¿okay? La competencia está ahí, detrás de nosotros, o por lo menos más adelante. Entonces, uno tiene que evaluar el tiempo y el espacio para tomar las buenas decisiones en familia. Y uno pensaría, por ejemplo, en el caso de los proveedores, que también es parte de los stakeholders, podríamos decir, no, esos jamás, siempre van a estar con nosotros. No, ellos también como negocio pueden escoger en un momento determinado, tenerte como cliente o no tenerte como cliente. O sea, hasta el que consideres más seguro, se te puede ir. Exactamente. ¿Verdad? El colaborador también, los colaboradores pueden irse de la noche a la mañana. Talento. Sí, sí. Y eso es un poquito complicado de retener cuando tenemos una familia que no está centralizada en recibir ayuda. Siempre es bueno atender de parte de otras personas, escuchar, discernir bien los mejores consejos, ¿no? Dentro de las mejores prácticas de empresa de estructura familiar, eso lo podemos enfatizar mucho en la creación de un consejo de administración, de un consejo de familia, donde podemos invitar a otras personas que pueden ser expertos en la materia y que nos ayuden a darle tracción a esa toma de decisiones, porque fungen como facilitadores de la comunicación, como conciliadores, como gestores de conflictos, y así la familia que está en un punto muerto puede darle esa fuerza necesaria y pues no demorarse 20 horas para tomar una decisión. Pero bueno, para eso están los expertos en materia, que básicamente son los consultores en dirección de empresas familiares. Es lo que, fíjate que interesante lo que también estás mencionando al respecto, porque aquí lo que convendría, Arturo, es, bueno, hacer la conciencia, obviamente, que tenemos realmente una empresa familiar y hay que, pues, lo mejor que podamos trascender a otras generaciones. Entonces, lo que conviene es hacer la conciencia, juntarse y tomar la decisión de traer un consultor, ¿verdad? Sería lo más conveniente para tener otro punto de vista, otro enfoque y bueno, ver ideas nuevas, ¿no? Sí, Luisa, no sé si te ha pasado a ti o a alguien de los que nos está escuchando, si conoce a un doctor que se haya operado por su propia cuenta. Siempre vamos a necesitar a alguien que nos acompañe, que nos escuche, al menos que no tome decisiones, pero por lo menos que nos escuche, porque como lo habíamos comentado al inicio, podemos tener una mochila emocional muy pesada, resentimiento, ira, enojo, frustraciones, que parte de todo el sistema de la familia, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que si nosotros no tenemos un conocimiento en este tema muy focalizado, muy especializado, podemos apoyarnos en consultores en dirección de empresas familiares, también podemos apoyarnos en psicólogos, terapeutas familiares, también terapeuta de parejas y expertos alrededor de todo el ecosistema holístico del mundo de las familias empresarias, abogados, consultores generalistas también a nivel empresarial, financieros y todos los que nos apoyan mucho en ese acompañamiento producto de un trabajo en esfuerzo, ¿no? Entonces creo indudablemente que el primer paso de una familia empresaria que quisiera contratar a un experto es reconocer de que necesitamos ayuda. Si no existe ese proceso, si no existe ese paso, de nada sirve porque pues vas a estar desperdiciando los recursos y prácticamente no vas a aprovechar ese talento que tienes sobre la mesa, ¿no? Entonces es muy importante valorar esos momentos porque si no aprovechamos un proyecto de institucionalización en estos tiempos, más adelante posiblemente no va a haber la compañía y va a ser bien difícil de hablar de estados financieros o de flujo en la organización porque ya fracasó. Y ahorita que tocaste a los doctores, Arturo, fíjate que también se puede ver bajo esta analogía de decir, bueno, estoy bien, no me duele nada, pero déjame hacer un chequeo, ¿no? Sí. Y más vale. Como un diagnóstico, ¿no? Como un diagnóstico, sí. Exactamente. Ahora, yo quisiera preguntarte, Arturo, el consultor, ¿verdad? ¿Cómo es el rol? ¿Cómo es el papel? ¿Cómo aborda? Danos un poquito de pistas de cómo debe ser el consultor en dirección de empresas familiares. Bien. Es una buena pregunta, Luisa. La verdad, además de ser director del Centro de Empresa Familiar de la ODEM, he tenido el honor de apoyar mucho en los proyectos de consultoría. También tenemos un equipo muy experto en esta temática de empresas familiares, las cuales tenemos consultores. Yo creo que fundamentalmente un consultor de empresa familiar tiene que tener un expertise holístico, no solamente desde la parte legal, desde la parte también financiera, desde la parte empresarial, que tenga ese grado de confianza o que haga clic con los valores y la visión de la familia, ¿no? Porque si bien es cierto va a formar parte del ecosistema de una intimidad de información y uno tiene que ganarse la confianza de la familia y sobre todo ser muy cauto, muy sabio en decir las cosas, la forma como uno lo tiene que decir, tiene que ser también congruente y mantener siempre el rol de imparcialidad. Ese rol de imparcialidad hay que tenerlo con mucho cuidado porque en algunas ocasiones pues, puede pensar que yo estoy generando una teoría de conspiración en contra de los fundadores,
y resulta que pues los hijos percibieron que yo estoy a favor de ellos y se produce una situación donde se pierde la confianza de ese experto, ¿no? También esa persona, y también quiero comentar algo sanamente, de una forma muy respetuosa. A veces decimos como que tiene que tener esa postura de saber escuchar a la persona que está exponiendo toda la situación de los síntomas, del diagnóstico, de cómo uno se siente. Entonces, a veces hemos visto en las conversaciones con otros consultores que, un poquito de broma, pero también haciendo un acto de reflexión, un consultor en empresa familiar puede ser como el niñero empresarial, en el buen sentido de la palabra, el sacerdote empresarial, que genera esa paz o esa tranquilidad de decir, ok, necesito una ayuda no solamente en el sistema de la familia, sino también a nivel empresarial. Entonces tiene que tener esa sabiduría prácticamente de tener una visión 360 en resumen, ¿no? Como tal. Y platícanos un poquito, Arturo, todo lo que has dicho es súper valioso, el escuchar, el entrar en los valores y la misión de la empresa familiar, el ver, estar en una postura de empresarialidad, es súper, súper valioso todo lo que nos acabas de mencionar, y para tomarlo en cuenta, si la postura, el radio escucha obviamente de un consultor, ¿no? Qué valioso es todo eso, porque sí tienes que ser muy... pues muy maduro, definitivamente, para no enrolarte. Ahora, ¿en qué momento puede decirse que el consultor ya no está jugando el papel? Es decir, ya está creando una dependencia que no debe de crearla, ¿verdad? Entre el consultor, es como el psicólogo, no debe de crear esa dependencia. ¿En qué momento viene el flachazo que decir no estoy siendo imparcial? Platícanos un poquito acerca de eso, para, si eres consultor, pues detenerte, ¿verdad? Y hacer un alto en el camino. Sí. Bueno, sí, puede haber el caso en que ese proceso se lleve a una relación mercantilista, en otros aspectos se puede palpar. Pero yo creo que en ese espíritu de un proyecto de consultoría que puede durar por lo menos 9 meses a 11 meses, uno tiene que hacer lo posible para atender los mayores conflictos que están sobre la mesa, ¿no? También el reto del consultor es que, además de que se libere todo lo que son los proyectos de institucionalización, el protocolo de familia, los códigos de ética de la familia, los planes de sucesión, tenemos que estar muy atentos en decir hasta en qué momento voy a soltar a la familia, porque ya no me necesito, porque ya no les genero valor añadido, porque ya aprendieron a manejar las cosas que en su momento no podían. Sí reconozco que en algunas ocasiones me ha pasado donde detrás del telón, detrás de las cortinas, digo, wow, a mí me gustaría, o yo tengo el ojo clínico que creo que esa candidata a sucesora es como que un diamante en bruto. Ella puede generar valor añadido, pero resulta que mamá eligió al hijo por ser hombre, por ser varón. Entonces entramos ahí una ramificación, es decir, en qué momento también un consultor puede perder un poquito la óptica de decir, yo tengo una opción más favorita que creo que va a generar valor añadido, pero al final de cuentas tenemos que respetar el sistema de creencias de los padres, de los fundadores, porque son ellos quienes van a tomar una decisión. Nosotros podemos llegar a compartir, a sugerir, a recomendar, pero al final de cuentas no tomamos una decisión. Tenemos que respetar, y en algunas ocasiones puede ocurrir ese escenario. Imagínate, Eloísa, de una dinámica que puede ocurrir. Ahorita estamos en familia, papá de repente se levanta y los hijos se empiezan a resentir porque tú no le diste las acciones en partes iguales, ¿no? Entonces el hijo se te resiente y de repente entramos en un escenario en qué es justo y qué es injusto ante los ojos de los fundadores, y uno tiene que también adornar un poquito la situación ante los hijos por decir, bueno, te tocó lo que te tocó, hay que agradecer y continuar porque la vida tiene que continuar. Entonces, lo que sí quiero también, Eloísa, para finalizar en esta parte de la respuesta, es recomendar un poquito la dinámica a veces del consultor. El consultor se desvía un poquito de la situación porque tiene miedo de entrar en la parte emocional de la familia, porque cree que no lo puede lidiar, y nos llevamos solamente a nivel de la empresa. Entonces, un consultor de empresa familiar tiene que saber manejar gestiones de conflictos, porque en cualquier momento el papá se levanta, golpea al hijo, y tú, ¿cuál va a ser tu postura ante ese escenario? Es decir, oye, no vamos por ahí, esto no es la solución, esto va a agravar mucho el escenario, y pues no vamos a resolver nada, vas a producir un efecto colateral. Entonces tenemos que, inclusive las personas que nos han contratado, irnos a veces en contra de los pensamientos y desafiar
porque en cualquier momento el fundador o la fundadora dice, Arturo, yo te contraté a ti para que me soluciones esto, no para que me lleves la contraria. Entonces ahí empieza a haber un choque de criterios bastante interesante. Sí, Arturo. Ahora, como consultor, Arturo, uno puede llegar a decir, aquí yo ya no, ¿verdad? O sea, ya en un momento determinado, pues no nos hemos podido poner de acuerdo, qué sé yo, ¿verdad? Y es la libertad que también tiene el consultor, es decir, hasta aquí quedan las cosas, ¿no? Es triste, pero, sí. pero necesario. Sí. Es triste, pero también es verdad. A veces el consultor, por ganar mucho, también cuidar mucho y proteger la reputación, tiene que saber decir, hasta aquí he llegado, tú no me estás escuchando, tu familia está haciendo lo que quiera y no están aprovechando este proceso. O sea, yo también quiero parar esto porque no es saludable para mí, para mi perfil profesional. No busco clientes, busco socios donde podamos crecer juntos, ¿okay? A través del centro, a través también de los consultores. Entonces uno tiene que tener esa sabiduría y un nivel de profesionalismo de decir, no voy por aquí o me detengo por acá, porque estás abusando de todos tus valores, no estás siendo ético, estás haciendo cosas muy corruptas y no es mi línea, no es nuestra filosofía. Y tenemos que cuidar mucho el compartir todo lo que corresponde a la parte, inclusive de nuestros valores y sobre todo el humanismo que destaca mucho a nivel de la ODE, ¿no? Hago un pequeño paréntesis, pero me regreso definitivamente. El profesional de empresas familiares tiene que decir y saber manejar un stop, porque puede ocurrir que de repente, no sé, empezó a manejar una línea de confrontamiento y el papá no está de acuerdo con el consultor y el resto de la familia sí está de acuerdo con el consultor. Entonces, ¿qué hago? No quiero estar en este escenario, mejor pónganse de acuerdo ustedes y yo voy a estar esperando a que ustedes tomen la decisión.